y me han dado un tiempo limitado y está bien, yo hago lo mismo cuando invito a personas a participar en un evento, pero ellos quieren que en 20 minutos yo les explico cómo yo he vivido en misión ya por 60 y algo de años. Pero yo lo voy a hacer rapidito. A veces mi esposo me dice, Donna, no tan rápido, dele a la gente el tiempo para contemplar lo que les está diciendo, pero esta noche no tengo esa opción. Entonces, estamos hablando de vivir, de amar en misión y de vivir en misión. En estos días hemos estado haciendo pruebas de personalidades y bueno, no les tengo que decir si me conocen que hablar mucho de amar en misión no es tanto mi personalidad. No soy tan emotiva en mi manera de comunicar. La pastora Abigail sí es, entonces ella puede venir después y explicar todo como amar en misión. Pero mi estilo es más de exhortar, hacer y motivarles a ustedes a vivir una vida en misión. Y de hecho, en estos días, en mis viajes, si me siguen en Facebook, sabe que viajamos mucho, he estado compartiendo en las iglesias de este mismo tema en Puerto Arturo, en San Antonio. Creo que la pastora Fátima Galvez está aquí, ahí está. También de San Antonio. Entonces, esta noche es como una continuación de lo que el Señor me habló en el principio de este año, que tenía que hacer en mis tiempos de compartir y enseñar. Si quiere anotar un tema, sería esto: 2 veces sígueme. 2 veces sígueme. Ahora, si uno ha crecido en la iglesia, en la escuela dominical, si ha estudiado algo, ha leído algo de los evangelios, de la palabra de Dios, uno ha escuchado del tiempo cuando Jesús caminaba por el mar de Galilea y ahí se encontraba con unos pescadores. En Mateo 4, 19, encontramos este verso donde Jesús los llamó. Vengan, síguenme. Y yo les enseñaré cómo pescar personas. Todos hemos escuchado de eso. Pero hay otra ocasión, mucho más adelante, en el libro de Juan, donde Jesús habla otra vez con Pedro. Pedro ya había negado a Jesús. Él había visto sus debilidades. Él se creía el mero de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Pero le había fallado. Jesús había muerto, había resucitado. Y otra vez estamos por el mar de Galilea. Y Pedro está pescando. Pero Jesús ahí está esperándole. Y después de establecer el amor de Pedro, con Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Amar en misión, primero. Luego, Jesús en Juan capítulo 21 y el verso 19. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Ahora Pedro ha conocido el ministerio de Jesús. Ahora Pedro ha entendido. Jesús hasta le ha hablado de la muerte que él sufriera por causa de Cristo. Y llegamos al segundo nivel de sígueme. Esto sí es un reto de vivir en misión.
no del recién convertido. Y si usted está aquí esta noche, está recién convertida, gracias a Dios, está en un buen inicio. Pero sobre el tiempo va a ver que el Señor le va preparando para entrar en un segundo nivel de compromiso con Él. Y el segundo, sígueme, vivir en misión. Hay un poema que llegó a mi vida hace ya varios años y lo he contemplado, lo he pensado mucho. Lo voy a mencionar aquí y luego lo voy a hacer otra referencia, pero quiero que lo tenga en mente. Y es así. Yo dije al hombre en la puerta, deme una luz para salir en lo conocido. Él respondió, salga en la oscuridad y pon su mano en la mano de Dios. Le será mejor que una luz y más seguro que un camino conocido. Muchas veces nosotros queremos entender todo, queremos saber los detalles, queremos saber dónde vamos, cómo va a ser. Y dice al hombre en la puerta, deme una luz para salir. Y el consejo fue, pon su mano en la mano de Dios. Será mejor que una luz y mejor que un camino conocido. Uno solo entiende este nivel de compromiso con Jesús en la luz del Espíritu Santo. Y gracias a Dios, lo que Él pidió de Pedro, después de explicarle lo grave que iba a ser aún el fin de su vida, Jesús antes, en el capítulo antes, había comenzado a prepararlo para este nivel de compromiso. Juan 20, 21, 22, Jesús les apareció en el salón donde estaban reunidos y asustados y con temor porque ¿qué ahora? Este Jesús murió, resucitó, pero ¿qué de nosotros? Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí a vivir en misión, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Él nos equipa, Él nos prepara. Mis hermanas, sí, yo he vivido una vida en misión. No lo digo para jactarme. De hecho, me ha costado a veces hablar de nuestra vida, nuestro ministerio, porque jamás quiero que piensen que yo me estoy jactando, ni diciendo, mira lo que hemos hecho. Pero en esta noche no lo digo en ese sentido, lo digo para animarles, que lo que el Señor le ha llamado a hacer en su vida, Él le prepara con el poder del Espíritu Santo, vale la pena, Él va delante de nosotros y ni es un sacrificio vivir una vida en misión, porque Dios está ahí para respaldarnos, para responder. Y Él aún sabe cuándo estamos listos y no estamos listos todavía. Hay algunos de ustedes que están en ese tiempo de preparación. El Señor le está santificando, el Señor le está preparando. Hubo un tiempo cuando Jesús hablaba de lo que iba a pasar y Pedro dijo, yo quiero, Pedro, pobrecito, siempre se está metiendo en problemas y recibe las reprensiones, pero le admiro porque él quería vivir en misión, solo tenía que aprender sobre el camino lo que requería. Y él dijo, pero yo quiero ir, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Juan 13:37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Pero Jesús sabía que él no estaba listo. Eso es aún más temprano en el libro de Juan. Tenía que pasar por un tiempo de cuando nosotros llegamos al final de la cuerda de nuestros propios recursos.
mental y natural, podemos recibir dirección del Espíritu Santo. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que decir, en mí no hay nada. Y es en ese momento de humillarnos delante de la presencia de Dios, y qué cantos tan lindos en esta noche, hablando de estar en la presencia de Dios y de acercarnos a Él y rendirnos a Él y recibir instrucción de parte de Él. Nosotros tenemos que llegar a cero, y es en ese momento cuando el Espíritu Santo viene para equiparnos. Este segundo nivel de sígueme requiere sacrificio vivo. Ha sido tema de mis enseñanzas por muchos años. Casi no puedo enseñar sin hacer alguna referencia a Romanos 12:1. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que quiere decir que ya el Señor tiene control de todo. No un sacrificio muerto. No servimos para nada muertos, pero servimos para muchos en sacrificio vivo, donde el Señor tiene control de nuestra vida, de todos nuestros deseos, de todo lo que nosotros pensamos que queremos hacer. Pero Dios sabe mejor. Dios no nos pide este sacrificio por el mero hecho de hacerlo, de atormentarnos, de quitar el gozo de la vida, de tal vez como implicar que no vamos a disfrutar la vida si vamos a hacer la voluntad de Dios. Mis hermanas, vivir en misión es la vida más feliz que uno puede vivir. No hay que tener temor de rendirse a la voluntad de Dios. No es algo de, pero yo no sé qué me va a decir. Y si me llama a la África, y si me llama a hacer algo difícil, ¿sabe qué? Si Él le llama a hacer eso, Él le prepara. Él le da el querer hacerlo. Él no es un Dios para atormentarnos y asustarnos. Él es un Dios que sí quiere dominar nuestras fuerzas y nuestro pensar y nuestra manera de ser. De hecho, requiere esa obra profunda del Espíritu Santo. 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Es una obra misteriosa que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando aprendemos a ceder todos nuestros propios derechos. Es muy común el día de hoy de escuchar, pero es mi derecho, yo quiero mis derechos. Pues con el Señor espiritualmente hay que ceder todos nuestros derechos, pon nuestra mano en la mano de Dios y caminar con Él, y le será un camino más seguro que uno mismo tratar de definir lo que va a ser su misión. El Espíritu Santo viene a quitar de nosotros lo oculto, lo que nos impida en aún encontrar esa misión, las envidias, la pereza, la soberbia, estas cosas que en la presencia de Dios se van. Y es tan importante estar en su presencia para saber su voluntad. Hay otro canto que a veces ahora cantan: a ti nos acercamos. Tu amor, amar en misión, tu amor inunda mi corazón. Mucho más cerca a tu presencia quiero estar. En Isaías capítulo 6, verso 8, hay algo que yo no entiendo
toda mi vida de estar en la iglesia, de enseñar la palabra, no me había fijado en algo que se encuentra en Isaías capítulo 6 y verso 8. Después oí que el Señor preguntaba. Isaías estaba, en los versos antes, él habla de estar en la presencia de Dios. Muy cerca, tan cerca a Dios que él pudo escuchar la voz de Dios. Cuando él dijo, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. Yo siempre veía esto como que el Señor envió a Isaías. Así como Isaías, venga, tengo algo que quiero que haga. Pero no fue así. Isaías estaba tan cerca a la presencia de Dios que él pudo discernir el llamado y el propósito y el deseo de Dios. Y él dijo, aquí estoy, envíame a mí. No fue que Dios impuso su voluntad sobre Isaías. Isaías estaba en su presencia y dijo, heme aquí, envíame a mí. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Me llamó el amor. No lo hago como esclavo por obligación, pero lo hago como esclavo libre por mi propia voluntad, porque es lo que quiero hacer. No por obras, no por obligación, sino porque he estado en su presencia. He escuchado su corazón. Yo sé lo que él necesita. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Sacrificio vivo para ser usada por ti. Dios en su providencia entreteje los hilos de su llamamiento en nuestra vida. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo saber de este segundo sígueme, sacrificio vivo? Primeramente, establecer que quiere saber la voluntad de Él. Que quiere estar tan cerca a Él que puede escuchar su voz. Y Él habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de esa voz suave que nos habla, que llega a ser un deseo, es como un imán que nos jale hacia aquello, hacia lo que Él nos está llamando a hacer. Pero Dios no lo va a imponer, Él no lo va a esforzar, Él no le va a obligar. Honestamente, usted puede quedar al primer nivel de sígueme y será salva. Pero yo le animo a entrar en ese segundo nivel de sígueme. Y será más que salva. Vivirá una vida bendecida por haber hecho la voluntad de Dios en su vida. Cuando tu misión, cuando tu comisión venga verdaderamente de Jesucristo, la memoria de lo que Dios pide de ti estará siempre ahí como para impulsarte a hacer la voluntad de Él. Yo espero que después de este fin de semana, aún después de esta noche, usted no puede seguir viviendo su vida con el Señor en sentido común, sino con un reto de hacer más, de vivir en misión, cumpliendo la voluntad de Dios. Y hay momentos cuando uno no va a entender lo que Dios está haciendo. Es como un tapiz, una alfombra, un muro, algo que por estar en Turquía yo he tenido
la oportunidad de verlos haciendo tapices, alfombras. Hace poco, unos días, estábamos en Camboya, vimos lo mismo que estaban haciendo los tejedores con seda, con hilos de seda, y ellos comienzan. Y uno va y ve y dice el tejedor ahí, y él pone un hilo, cierto color, y luego otro color, y ahí va y cambia y jale otro hilo, y uno dice, ¿qué está haciendo? No tiene sentido, no entiendo, pero al lado hay una alfombra bellísima o una tapiza ahí tan linda, pero en el momento que van haciendo, que el tejedor está trabajando, uno dice, ¿pero qué? Pero poco a poco comienza a tomar forma. Y uno dice, está formando algo lindo. Pues así es el proceso con nuestra vida. Cuando estamos viviendo en misión, hay momentos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Hermanas, si me hubiera dado más que 20 minutos, yo les dijera de muchas oportunidades, muchos tiempos cuando yo no entendía nada de lo que Dios estaba haciendo con mi vida. Pero es parte del cuadro completo. Y ya yo estoy a la edad cuando ese tapiz está ya por acá y uno puede ver todo lo que esta vida ha sido. Y uno dice, ay sí, ha sido de bendición. Pero por aquí en los 20 años, 30 años, 40, 50, principio de los 60, había momentos cuando uno decía, pero el tejedor sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está formando. Bueno, confío en Él y sigo viviendo en misión y gracias a Dios. Mi vida ha sido entretejido tanta con la voz de Dios que he podido vivir en misión y ver la bendición. Pero es más que hacer, es parte de su devoción a Él. Para mi personalidad es muy fácil hacer. Vamos a hacer esto. Venga, acompáñame, vamos a hacer. Pero vivir en misión requiere devoción. Y no solo hacer, pero estar tan cerca a Él que se sabe qué hacer. Porque si hacemos lo que tal vez se nos ocurre, no va a terminar tan lindo el cuadro. Porque nos quitamos de las manos del tejedor, del alfarero, de él que sabía formar algo lindo de nuestras vidas. Pero si podemos quedarnos ahí consagrados cerca a Él, derramando nuestras vidas. Cantamos también de vidas derramadas. Así estamos viviendo en misión. Toda nuestra vida. Ahora, les compartí el poema que he sabido por años y lo he hecho referencia en mis enseñanzas, pero este año encontré en Isaías capítulo 50, versos 10 y 11, algo que concuerda con ese poema. Y dicen estos versos, entre ustedes, ¿quién tema al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confían en el Señor y dependen de su Dios. Recuerda el poema, dijo, yo dije al hombre en la puerta, deme una luz para salir en lo no conocido. Y él respondió, salga en la oscuridad y pon su mano en la mano de Dios. Si caminan en tinieblas sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependen de su Dios. Wow. Eso yo he tenido que hacer, aún en tiempos de tanta oscuridad, tiempos que no entendía, que no me parecían justos ni correctos, ni qué sentido tiene esto, Dios, ¿para qué esto? Pero Dios ha sido
fiel. No muchos van a entender esta clase de entrega, son pocos. Es número reducido que acepta el reto que yo les estoy dando en esta noche. No esperaba algo suave de mí, ¿verdad? No, ustedes saben que yo no hablo así. ¿Por qué? Porque yo estoy tan convencida y ya he vivido suficientes años para poder garantizarles que lo que les estoy enseñando en esta noche vale la pena. Funciona. Es la mejor vida. Y si tiene que tomar una decisión, si en esta noche está en un lugar que está pensando si va a seguir adelante o dejarse por vencido, toma la decisión de superar la crisis. Ríndese a Dios y Él le mostrará en ese tiempo oscuro. Pon su mano en la mano de Él. Si está en un momento como nos hablaba Susana, como que Dios, ¿qué? ¿Qué es esto? No siento tan espiritual en este momento, no siento tan bendecida. Oh, pero ese no es el momento de rendirse, es el momento de darse por vencida, es el momento de rendirse al Señor y pon su mano en la mano de Él. Hemos de mantener de continuo una actitud de aventura para con Él, a pesar de cualquier riesgo potencial. Ahora, Dios me ha ayudado con esto, porque a mí no me gusta tanto los riesgos, me gusta saber lo que me espera, pero me casé con uno que no es así. Es tan aventuroso, a él le encanta lo no conocido. A él le encanta lo que requiere fe. A él le encanta si hay algo los riesgos. Entonces, ya después de casi 51 años, ustedes saben, hermanas, que cuando me casé, cuando Susana estaba hablando en esta noche, me asusté. Me casé a la edad de ella. Oh. Pero yo dije, como parte de mis votos, donde quiere que vayas, iré yo. Donde quiere que vivas, viviré. 18 años de edad. Poco sabía lo que yo estaba diciendo. Pero vale la pena. Lo haría otra vez. Haría las mismas tonteras, tomaría los mismos riesgos, porque fue parte de lo que el Señor estaba tejiendo en nuestra vida. Y sí hubo momentos difíciles, no les voy a decir que no, pero vale la pena aceptar el reto. El secreto de andar con Jesús es no inquietarse por las incógnitas que tenemos delante de nosotros. Y yo no sé si el día de mañana mi esposo va a salir con otra locura. Y él ya sabe que si él lo hace, yo ahí estaré a su lado, tal vez dándole consejitos en el camino y cuestionando lo que estamos haciendo, pero ahí estaré, porque vale la pena cuando uno camina con Dios. Fuimos a vivir en Puerto Rico. Yo tenía 7 meses y medio de embarazo con nuestro hijo Steven. Las ancianitas decían, ¿por qué va ahora a Puerto Rico? ¿Por qué no espera nacer este niño? Este bebé no sabíamos en aquel tiempo. Y yo decía, yo no sé por qué, pero yo sé que es la voluntad de Dios y vamos ahora. Cuenta larga, pero muy reducida.
Stephen nació 2 semanas después de llegar ahí, en Doctor's Hospital en Santurce. Jessica, Julissa, perdón. Y nació sin esófago. Y los médicos nos hablaban de lo que requería eso. Tenía que poner un tubo en su estómago. Yo le alimentaba por ese tubo por 10 meses. Tenía un huequillo aquí para su saliva. Y la gente decía, seguramente no están en la voluntad de Dios o esto no hubiera sucedido así. Pero sentíamos una paz. 12 años después, cuando llevamos a Stephen en San Luis, Missouri, a una prueba de la cirugía que habían hecho para hacerle esófago con un pedazo de su intestino, el doctor en San Luis dijo, pero esto que estoy viendo en rayos X es tan lindo, tan perfecto, tan bien hecho. ¿Dónde hicieron esto? Mi esposo dijo, en Puerto Rico. Él dijo, ¿en Puerto Rico? ¿Pudieron hacer esto? Mi esposo dijo, sí, un doctor Pablo Rodríguez Millán. Ese doctor se puso tan serio y dijo, con razón. Es un cirujano famoso que estaba aquí la semana pasada enseñándonos a nosotros. Y él dijo, si ese niño hubiera nacido en los Estados Unidos, más probable hubiera muerto. No hubieran sabido tratarlo. Dios sabía. Una locura que Él me pidió, pero fue en su voluntad. Cuando fuimos a Costa Rica en 75, no conocíamos a nadie. Yo decía a mi esposo, yo le acompaño, pero yo no tengo fe que vamos a poder hacer algo. Pero gracias a Dios logramos algo para su reino. Cuando ya después de eso íbamos a California, pensábamos que íbamos ahí, yo tenía mis dudas y mi esposo estaba seguro. Dios hasta envió, me costó tiempo aceptarlo, pero me envió un ángel a hablarme del lugar donde íbamos a pastorear. Yo no decía nada a mi esposo después de ese hombre hablarme, porque yo decía, no, ¿esto qué? ¿Cómo sabe él? Yo no tengo tiempo a contarle todo. Pero cuando nos hablaron de ese pueblo y la necesidad de esa iglesia, yo dije, oh, alguien me habló de ese lugar. Mi esposo dijo, ¿qué? Yo le dije, él dijo, Dana, eso fue un ángel. Yo dije, ángeles no hablen conmigo. Ese no fue. Pero sí fue. Ahora acepto que fue. Y para terminar, en el año 88, cuando fuimos de California a vivir en Guadalajara, era el tiempo más difícil de explicar lo que estábamos haciendo. Solo sabíamos que estábamos en la voluntad de Dios. Pasamos por tiempos cuando teníamos que decir a los niños, vengan a orar, no hay dinero para comida. Eran momentos difíciles. Pero mis hermanas, si no hubiéramos ido ahí, usted y yo no estaríamos aquí en esta noche, porque ese fue la trayectoria para traernos a Dallas. Y luego comenzar Mundo de Fe. Y comenzamos a conocer a muchos pastores que hoy día son parte de la red de Mundo de Fe. Era una locura. Momentos difíciles, pero la perfecta voluntad de Dios. Y estoy aquí para decirle que somos tan bendecidos por haber obedecido y vivido en misión. Hay que salir a veces ciega, abandonar sus propias ideas, pero vivir en un estado de expectativa de las sorpresas y la intervención de Dios. Aunque no puede ver, Él siempre está obrando. Él siempre está haciendo su parte. Si nosotros estamos viviendo a ese nivel del segundo, sígueme. Que el Señor les bendiga.